Bueno, amados hermanos, este día, con la ayuda del Señor, vamos a traer un mensaje quizás diferente. ¿Cómo se llama el mensaje ahora? Es un mensaje de consolación. Un mensaje de consolación, y lo vamos a basar en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33. Jeremías 33, del versículo 1 al 9. Busquemos todos el libro de Jeremías y dejémoslo abierto alrededor de esas páginas, porque nuestra meditación esta tarde acerca del mensaje de consolación la vamos a procurar fundamentar en este texto bíblico. ¿Encontró Jeremías 33? Dice la Biblia. Qué bueno que estamos viendo este anuncio. ¿Lo leyeron? El Señor te está llamando, pero no por celular. Amado hermano, apague su celular. Quisiéramos que tuviéramos esa práctica. No es para nada bueno que estemos ahí pretendiendo escuchar el mensaje y con celular en la mano. En el culto, el celular no existe. ¿Sí? ¿Estamos claros? Así que por favor, no lo deje ni en vibrador. Bueno, Jeremías 33. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré sus pecados, todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, tú eres el Dios a quien adoramos, a quien servimos, en quien creemos. Este Dios que habla de su furor, habla de su justicia, pero también habla de su perdón y de su misericordia. Dios del cielo, te ruego en el nombre de Jesús que hagas entender a la iglesia que el consuelo tuyo, mi Señor, nos limpia de toda nuestra maldad con que contra ti hemos pecado. Ayúdanos a entender, mi Dios, y a obedecer tu palabra, para que de esa manera podamos, como tu pueblo, Israel en la antigüedad, ser restaurados a una prosperidad que quizás por el pecado hemos perdido. Gracias, mi Dios, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Un mensaje de consolación. ¿Cuándo es que una persona, un pecador, necesita consolación? Todos necesitamos el consuelo, porque todos sufrimos. La gente sufre, la gente tiene dolor, la gente padece enfermedades, la gente padece escasez material. Dios sabe
en qué condición se encuentra cada uno de nosotros. A veces no parece la situación agónica que estamos sufriendo. A veces no damos a conocer la realidad de lo que nuestra vida padece y por las cuales razones nosotros estamos sufriendo. Pero estamos sufriendo, estamos vacíos de un cuidado que parece que Dios nos está negando. Pero la Biblia claramente dice en Mateo 6:8, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que nosotros se la pidamos. Hermano amado, Dios es consciente plenamente de la necesidad que usted y yo podamos estar sufriendo en este momento. Pero también, Él está presto para ayudarnos si nosotros entendemos la razón del sufrimiento y la manera como Dios quiere que nosotros superemos este momento tan difícil. Hermanos amados, ustedes pueden ver la historia de todo hombre y mujer de Dios en la historia. Y en todas las vidas de estos hombres consagrados y llamados por Dios ha habido sufrimiento. Hubo sufrimiento en la vida del apóstol Pablo. El llamado de Pablo es cierto que fue glorioso y el testimonio de este apóstol nos bendice hasta el día de ahora. ¿Pero a costa de qué? A costa de sufrimiento. Y no era porque Pablo era un hombre malvado, sino que era parte del proceso al que Dios por elección lo sometió para que Él nos bendijera hasta hoy con la riqueza de la abundancia de la palabra que Dios puso en Él para bendecirnos. Amados, el hecho es que el sufrimiento no puede ser evitado. Es decir, no lo va a evitar usted, aunque usted esté luchando por mantenerse en una integridad total con Dios. El Señor Jesucristo mismo dijo en Lucas 17:1, imposible que no vengan tropiezos. Esa es una palabra que dijo el Señor. Más hay de aquel por el cual vengan los tropiezos. El tropiezo va a venir, el sufrimiento va a venir, la enfermedad va a venir. Nadie pasa por esta tierra y no sufre por lo menos una enfermedad seria. Esa es ley de la vida, mi amado. Nadie pasa por esta vida y no va a tener un momento de escasez material. Esa es ley de la vida, porque hermanos amados, el sufrimiento es consecuencia de la naturaleza pecaminosa que todos tenemos. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos amados, si el pecado nos llega a causar la muerte, no paga Dios de inmediato con la muerte cada vez que pecamos. Pero cada vez que pecamos viene una consecuencia por causa de ese pecado. En Gálatas 6:7 y 8 dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Y hermanos amados, usted sabe bien que esa ley no puede ser esquivada. El pueblo de Israel en la época de Jeremías, le voy a contar el pasaje en una forma un poquito más amplia, estaba portándose gravemente mal. Mire, en el año 722 cayó la ciudad de Samaria y las 10 tribus del norte porque se rebelaron contra Dios. Mire, nosotros no tenemos ninguna excusa para desconocer estas verdades porque la Biblia las revela. Las 10 tribus del norte fueron barridas completamente, exterminadas de sobre la faz de la tierra, y Dios levantó un enemigo para sus propios hijos. En aquel tiempo fueron los asirios,
y los asirios castigaron a Samaria. Mire, la escritura nos muestra los niveles de castigo que sufrió el pueblo de Dios a causa de su rebelión. El sitio de Samaria, célebre en las escrituras, porque llegó a ser tan cruento para los hijos de Dios que la cabeza de un burro se vendía a precios exorbitantes porque había hambre, porque los asirios sitiaron a los samaritanos hasta casi matarlos de hambre. Y uno puede decir, esa gente estaba sufriendo en la ciudad sitiada. Los niños, mire, ahí está aquella historia de aquellas dos mujeres que a causa del hambre estaban disputándose cuál niño iban a comerse al día siguiente. Hermanos, Dios puede permitir sufrimientos en su propio pueblo que pareciera ser que la mano de Dios se ha excedido en el sufrimiento que permite en aquellos que Él ha tomado por hijos. Pero hermano amado, el mismo pueblo en el Antiguo Testamento y el pueblo de Israel fue castigado así por su rebelión. De igual manera ahora, en la iglesia de Cristo encontramos pueblo desobediente, pueblo que no se quiere sujetar a la voluntad de Dios. Mire, aún en la religión tradicional que repiten en una forma mecanizada el Padre Nuestro, están repitiendo: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y ese es el fundamento que todos tenemos que tener bien aprendido para que entendamos si somos hijos de Dios, si verdaderamente somos hijos de Dios, la voluntad de nuestro Padre tenemos que hacer. Y cuando no hacemos la voluntad de nuestro Padre, la consecuencia inevitable es el sufrimiento. Miren, en Jeremías 32:18, un poquito atrás, usted puede leer una preciosa oración que el profeta Jeremías hizo alabando a Dios primeramente. Comienza la oración en el versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y ahí continúa la oración. Oiga bien, así como Dios hace misericordia, lo dice la Escritura, así también castiga la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Y esta es una parte bien delicada y bien peligrosa, porque muchas veces viene el sufrimiento a la familia por causa de los hijos. A veces, hermanos, se cosecha una enfermedad en un hijo. A veces muere un hijo antes que los padres. Y los padres angustiados y adoloridos dicen: Señor, ¿por qué te llevaste a mi hijo? Y hermanos, ese sufrimiento extremo tiene una razón de ser. Y ese sufrimiento tiene que ver directamente con el pecado que nosotros estamos cometiendo y estamos ignorando que a causa de nuestro pecado anterior las consecuencias van a venir. Y el pueblo de Israel sufrió por su desobediencia. Mire el versículo 23, Jeremías 32:23. Dice siempre Jeremías en su oración: y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. Hermanos, la Biblia no esconde que la consecuencia de estas rebeliones del pueblo de Dios contra nuestro Señor y Salvador trae como consecuencia este mal que en este momento quizás nosotros estemos sufriendo. Y amado hermano, esos sufrimientos están pasando hoy en el pueblo de Dios. ¿Por qué, hermanos, en vez de tener un adelanto, una mejora sustancial en nuestra vida a causa de haber creído en Jesucristo y hacerlo nuestro Señor y Salvador y
vivir en un entendimiento y conocimiento de la palabra, ¿por qué no estamos nosotros viviendo esa vida abundante que Él nos prometió? Hay una razón en cada uno de nosotros por la cual la vida abundante está detenida. El Señor no está limitando las bendiciones por gusto, sino que está procurando que el pueblo, su pueblo, vuelva a la fe, vuelva a amarlo, vuelva a obedecerle, vuelva a respetarlo, que reconozcamos todos nuestras transgresiones y Él será amplio en perdonar. Eso dice la Escritura. El pueblo de Dios, amado, sufrió por su desobediencia. Y llega un momento, oiga bien, esta parte también es delicada, porque llega un momento en nuestra vida en que nos vamos acomodando a esta condición mediocre de bendición. Nos hemos acostumbrado a vivir en una condición de bendición tan limitada que ya no le preguntamos al Señor, Señor, ¿y por qué cuando yo te pido bendición, lo que tú sacas siempre es un gotero y me depositas una gota? Y hay otra gente que parece vivir la abundancia de tu bendición. ¿Por qué yo no vivo eso? ¿Por qué yo no lo recibo? Y hermanos, y así vamos a seguir en esta escasez de bendición si nosotros no entendemos que para poder enfrentar el sufrimiento, nosotros tenemos que enfrentar primeramente el pecado con que nosotros hemos ofendido a Dios. Hay solución para el sufrimiento, hay solución para la pobreza, hay solución para la enfermedad y todas las vamos a sujetar a lo que dice la Escritura. Hermanos amados, hemos visto infinidad de casos y a nosotros como pastores nos toca enfrentar a las personas cuando las visitamos o cuando vienen a la iglesia quejándose de profundos dolores, frustraciones, fracasos, crisis matrimoniales. Y hermano, la gente lo que le dice a uno es esto, por favor pongan atención. Pastor, ore por mí. Mire que yo estoy ahorita bien enferma y quiero que Dios me sane, ¿verdad que así decimos? Mire, pastor, mi matrimonio está hecho pedazos, mi marido a saber con quién se ha ido y ore por mí para que Dios haga el milagrito. Y hermanos, apelamos a una solución directa a la crisis que estamos enfrentando sin tomar en cuenta el pecado que nosotros hemos cometido para provocar esa situación. Porque lo peor que podemos hacer al enfrentar el sufrimiento es ignorar su causa. Ignorar que por causa de nuestro pecado estamos en la situación que estamos. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Ok, entonces Dios no tiene, oiga bien, y que le quede bien claro esto, y si gusta, si trae apuntes, apúntelo. A Dios no le cuesta resolver en un instante cualquier problema que tengamos nosotros. Oiga bien, cualquier problema, Dios tiene el poder para resolverlo en un instante, en el mismo instante que usted se lo pide. Y nosotros así quisiéramos que Dios funcionara. Vaya pues, Señor, ya te pedí, ¿a qué hora pues? Y con arrogancia le pedimos a Dios que nos haga el milagrito. Hermanos, ¿quién es el jefe? Entonces, Él pone la ley y nosotros tenemos que poner la obediencia. Eso no se va a negociar. A Dios nadie lo manda ni le va a exigir a usted, Señor, hágame este milagro. A Dios se le pide, a Dios no se le ordena, ¿sí? Y para pedirle al Todopoderoso, mejor pídale humilladito o humilladita para que sea oído. Porque la necedad del hombre por el pecado cierra el oído de Dios. Y el sufrimiento no se va, la calamidad no se va, la desgracia no se va, la miseria no se va, la enfermedad no se va, la agonía no se va. ¿Por qué no se va el sufrimiento? Porque nosotros no queremos enfrentarlo con la única medicina que
Dios ha dado en su palabra para que el sufrimiento se vaya, que es la obediencia. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Yo no puedo vivir mi vida como me dé la gana y reclamarle a mi Padre las bendiciones que me hacen falta. Yo tengo que vivir como Él dice y está escrito. Entonces, amados hermanos, el sufrimiento, claro, mire, a mí me da realmente hasta vergüenza cuando oigo algunas sectas pseudo-cristianas que jactanciosamente dicen: venga a esta iglesia y pare de sufrir. Eso se llama cinismo. Hermano, eso no es real. Pare de sufrir tiene que ver necesariamente con la sanidad del corazón por el pecado que nosotros fácilmente cometemos, ¿sí? Entonces, hermano amado, no nos acostumbremos a las bendiciones escasas que nosotros estamos recibiendo y sentimos que eso es normal. Claro, usted prefiere tener su amante ahí, ese no me lo toquen. Yo quiero bendición, pero con mi amante. Yo quiero mi bendición, pero echándome los tragos. Señor, sáname el hígado para que pueda seguir haciendo esto. Hermanos, eso es una sinvergüenzada. A Dios no se le pide para pecar. Hermanos amados, y así vienen las desgracias. Ya vamos a ver qué desgracias estamos sufriendo. Ay, es que yo tengo un problema con mi hijo. No me quiere hacer caso. Viera que no quiere trabajar, no quiere estudiar. Yo lo veo que anda ahí con unos que no me gustan para nada, esos amigos. ¿Y por qué llegamos a esa situación? Por gusto. Hermanos, a veces queremos tener los hijos y no enfrentamos la responsabilidad que implica su cuidado desde que nacen. Cuando un hijo se pierde es porque el padre tuvo que haber cometido un error, hermanos. O nos vamos a declarar inocentes de las crisis que tenemos con los hijos. Aún los pastores podemos tener crisis con nuestros hijos y, hermanos, lo peor que podemos hacer es ignorar nuestra responsabilidad. Algo hicimos que no estaba bien y los hijos lo están pagando, ¿sí? Entonces, hermanos amados, el sufrimiento tiene solución. Aún esos problemas que tenemos con nuestros hijos rebeldes, hay una causa. Dice la Biblia en Proverbios 6:2 que la maldición no viene sin causa. O sea, toda desgracia tiene una causa, ¿sí? Proverbios 26:2. Y entonces, amados, usted no se puede acostumbrar a esta vida de que, miren, es bien común. No tengo trabajo, no me sale trabajo. Y el que me salió allá en Metapán. Y lo que me van a pagar me alcanza solo para pagar ir allá y venir. No me sirve de nada. Entonces, hermanos, ¿por qué usted no tiene un trabajo que realmente le traiga la prosperidad y el sustento para su familia? Hay una razón. Entonces, y Dios no es el culpable. ¿Estamos claros? Dios nunca tiene la culpa de nuestras desgracias. Entonces, amados, no es bueno para ninguno de nosotros acostumbrarnos a estas limitaciones. Pensamos que no estamos tan mal como otros y que podemos seguir con el mismo estilo de vida pecaminoso, pues aunque sufrimos, no es tan malo. Ya nos acostumbramos a estar mal y hoy le llamamos ese malestar que vivimos, no, si no es tan malo, a lo mejor hasta decimos que estamos bien. Hermanos amados, Dios quiere corregir eso. Y a pesar que Dios conoce las causas del sufrimiento, procura el consuelo para su pueblo. Es que, mire, ese es el gran amor con que Dios nos ama. Él sabe toda la maldad que hemos hecho y aún así procura consolarnos. Busque más atrás en Jeremías 29, del 11 al 13. Mire, ahí uno se quebranta por ver qué misericordioso es el Señor. En Jeremías 29, del 11 al 13 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis
porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Para llevarnos Dios a esta condición, ¿qué tiene que pasar primero? Tiene que venir primero la disciplina. Porque si usted no está sufriendo, hermano, no va a buscar a Dios de todo su corazón. Por eso, amado hermano, quiero que entienda, Dios quiere consolarnos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos y quiere participar en su restauración espiritual, material, moral. Pero, hermano, entienda que el Dios de toda misericordia, por eso necesita ser misericordioso, porque está tratando con un pueblo miserable en la obediencia. Y a pesar de eso, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere saciarnos, Dios quiere nutrirnos, Dios quiere corregirnos, Dios quiere que estemos en paz con Él. ¿Por qué viene el sufrimiento, amado hermano? Entonces, lo primero que tiene que averiguar usted cuando está sufriendo es ¿en qué está desobedeciendo a Dios? ¿Verdad que sí? O sea, usted tiene que ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, usted está en su casa y usted dice, no, si yo no he hecho nada malo. Eso es mentira, todos hacemos siempre algo malo. Pero hermano, a veces tenemos en casa, oiga bien, verdaderos anatemas. Anatemas son fuentes de maldición. Quizás el pecado mayor no lo esté cometiendo usted, pero recibe alguna visita en la casa que le contamina toda su casa con su presencia y le corrompe con la presencia de esta casa la santidad que Dios quiere. Usualmente el mayor portador de maldición para una casa es el cabeza de familia, el hombre, el padre de familia. Ahí es que ataca Satanás primeramente y usted ni siquiera hace la intención de resistirse al diablo. La Biblia dice, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Los hombres tenemos que huir de eso, porque a veces vienen diablos vestidos de diablas y, hermano, no nos estremecen y uno tiene que resistirlo, porque, amados, el poder que tienen esos ataques son bien grandes. Pero después, claro, si usted no resiste al diablo y cede a la tentación y al pecado, le viene después una factura de dolor y va a haber llanto. Va a haber llanto, va a haber dolor, va a haber fracaso, frustración. Porque a veces nosotros queremos pasarnos de vivos con Dios y cometemos el pecado a escondidas. ¿Quién se va a esconder de Dios, hermano? Y queremos, como Dios no me mandó el rayo en ese momento, quizás Dios lo pasó por alto. Vea que así decimos. Y Dios nunca pasa por alto ningún pecado. Él se da cuenta de todo lo que hacemos. ¿Estamos claros? Hermano, y este es un mensaje de consolación, acuérdese. Pero no puede haber consolación si no se toma la medicina correcta. Oiga bien, entonces, ¿en qué le estoy desobedeciendo a Dios? Hay que tener en cuenta a Dios desde el principio. A Israel le vino el sufrimiento no de repente, no por ser inocentes, sino que Dios les estuvo avisando largo tiempo. No lo hagan, regresen a mí. Les levantó profetas como Jeremías, y amados, el pobre Jeremías, entre más les advertía, lo metieron a la cárcel, y no le bastó la cárcel, sino que después lo metieron en una cisterna vacía, que realmente no era una cisterna, sino que es lo que ahora conocemos como fosa séptica. Ahí lo metieron. Y el profeta se hundió por hablar palabra de Dios. En el capítulo 26, versículo 3, Jeremías hablando dice, quizás oigan, oiga bien, quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Mire, cuando Dios habla de esa manera, mire, lo menos que podemos hacer nosotros es corregir, reconocer. Si Dios nos dice, no lo hagas, no lo haga, hombre. Dios anuncia consecuencias desde el mismo momento de la desobediencia. Ok. La maldición no viene sin causa, usted lo sabe, y no es difícil para nadie entender por qué le ha venido este sufrimiento. Le voy a poner ejemplos. Gastar más
de lo que se gana. Trae sufrimiento, trae pobreza, trae angustia. Lo andan siguiendo los cobradores. Usted se tiene que ir del país y hasta allá lo encuentran ahora. Porque para eso sirven los medios electrónicos. Hermanos, trae pobreza, pero ¿cuál fue la? No me venga a mí, pastor, ore por mí, me quitaron la luz. ¿Y por qué no le alcanzó para pagar la luz? Ay, pastor, fíjese que no me pude esquivar a un cobrador y me sacó el pisto ahí donde me estaban pagando en el trabajo. ¿Quién tuvo la culpa? Fíjese que cobrador más malo. No, la mala es usted por no pagar lo que usted se ha comprometido a pagar. ¿Sí o no? Entonces, hermano, si no tiene para comprar, no compre. Porque si compra, realmente no está comprando, está usted fiando y eso le va a traer consecuencias desastrosas. Miren, lamentablemente yo he visto estos casos aquí en la iglesia. Según ustedes no me doy cuenta. Y aquí vienen ahí con una bolsota y ¿qué trae, hermano? No, nada. Después está haciendo negocios aquí como que está fuera tienda. Yo les voy a pedir, hermanos, no anden haciendo negocios aquí en la iglesia. Mire, la iglesia pierde, porque si usted ya no le paga a la hermanita, la solución de la hermanita que no quiere pagar es irse de la iglesia. No haga negocios aquí. Y no me mire así, porque yo sé todos los negocios que se hacen acá. Y como hay cositas a veces que son chiquitas, ¿verdad? Entonces las puede esconder y el pastor no se va a dar cuenta. Hábitos viciosos traen dolor, traen sufrimiento. Miren, hay gente que toma, hay gente que fuma, hay gente que toma drogas y no quieren consecuencias. Vida sexual desordenada. Amado, es la fuente de sufrimientos quizás mayor. El hombre piensa que huyendo de ese pecado va a salir libre de consecuencias. Mire, la mujer por lo menos tiene el consuelo del hijo, pero el hombre tiene la maldición del abandono del hijo. Y eso le va a traer una tortura de vida que lo va a matar antes de tiempo. Hermano, el pecado sexual es gravemente condenado en las Escrituras. Y les hemos dicho en este púlpito hasta la saciedad: ordenémonos sexualmente, no estemos fornicando, no vivamos en adulterio. Amados, es un pecado que atrae, que domina, pero nosotros tenemos que luchar contra ese pecado, porque las desgracias que trae, hermanos, las vamos a pagar. Nadie se escapa de eso. La violencia que ahora estamos sufriendo, hermano, el hombre violento termina muerto, termina lesionado, le quitan una oreja, le quitan la lengua y quiere vivir así el resto de la vida. No sé por qué me pasó esto. Pues sí, por violento, hombre, es pecado la violencia, pero solo pasa viendo películas de disparos y de muerte y no se quiere contaminar con violencia. Entonces, hermanos, eso tiene factura. Usted, ok, primero considere por qué está sufriendo. Porque yo he ido a casas y voy, ¿y qué pasa? ¿Por qué está en silla de ruedas? Fíjense que en medio de una balacera me cayó una columna en la tal cervical y ya no puedo caminar. Y no hay solución para eso. ¿Y a dónde estaba? En la iglesia. No, enfrente. Hermanos, entonces usted evite la violencia. Evite la codicia, no robe. La codicia rompe el saco y lo van a meter a la cárcel por codicioso. Nosotros tenemos que vivir felices como Dios nos tiene. El mundo no, el mundo dice, no, mira, que aquel tiene una cosa mejor. No, yo voy a ver cómo hago. Pero no, yo voy a tener la mejor casa, el mejor carro. Y hermano, como que es competencia la vida. Y la necedad del corazón, por mencionarle unas causas, trae inconformidad. Qué triste es encontrarse con personas inconformes. Dios las ha bendecido en la medida que Él quiere, pero usted no está a gusto. Usted no está a gusto. Dios le dio lo que usted le estaba pidiendo. Y cuando ya se lo dio, ya no le gustó el color, ya no le gustó el tamaño. Creyó que iba a ser mejor.
entonces vive codiciando otras cosas más. Mire, qué cosa más terrible vivir en inconformidad con lo que Dios nos da. Pero hermano, así estamos ahora en estos tiempos. Así vienen los diarios y las revistas de consumo para hacerle a usted, mire, cuando usted ve en una revista las casas últimas que se venden, allá en las vías de no sé qué, allá en las lomas de no sé qué, y usted compara esas fotos con su casa, usted dice, qué feíta la casa que tengo. Hermano, qué vergüenza quejarse de todo el bien con que Dios la ha bendecido. Usted se casa con la mujer de su vida y la ama. Pero claro, los años pasan y usted de repente ya no la ve igual. Y ya está inconforme. Yo no puedo estar inconforme con esa belleza de mujer que Dios me ha dado. Me libre Jehová. Pero hay gente que está inconforme. Las mujeres del marido. Mire cómo se ha hecho barrigón. Mire, yo pensé que iba a ganar más. ¿Y quién le mandó verlo como un Superman? Entonces, hermano amado, y entonces usted empieza a sufrir, porque de repente cuando se da cuenta con quién está durmiendo, ay, no hermano, no. Usted sea feliz con la persona con quien pasó su juventud, y ahí va a pasar también la vejentud, ¿sí? Hermano amado, ¿cómo enfrentamos entonces ante este primer espacio del mensaje? Que vimos que el sufrimiento no viene sin causa, entonces tenemos que ver cómo lo enfrentamos. Hay que discernir. Cuando usted está sufriendo, tiene que discernir por qué está sufriendo. Primeramente, ¿es esto un castigo que me ha venido por mi pecado? O tal vez es una prueba que Dios permite en mi vida para hacer crecer mi fe. Primera de Pedro 4:12. En el caso de Israel, que estamos hablando en la época de Jeremías, Israel sufrió por causa de su pecado. Pero amados, también la Escritura habla, amados, dice Pedro, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les pasara. O sea que aún a los piadosos, hermano, todo aquel que quiera vivir piadosamente, dice el Evangelio, va a padecer persecución. Entonces usted tiene que reconocer, si el sufrimiento que le viene es por causa de castigo por el pecado, hermano, usted va a sufrir amargamente y no va a poder salir fácilmente de ese atolladero de vida que está viviendo, porque es consecuencia directa del pecado. Y si usted no se aparta de eso, le puede venir un juicio que cause hasta la muerte. Pero si Dios, en su gran amor, lo empieza a procesar espiritualmente, como a todos nos ha pasado, el Señor lo hace pasar a uno agonías. Agonías, y usted dice, ¿sabe usted que es Dios el que está tratando? No es para muerte, no es para muerte, es para que crezca, es para que sea fuerte espiritualmente. Entonces, y vienen etapas de esas en la iglesia, etapas en las que usted se siente frustrado en la iglesia. Y dice, Señor, ¿y por qué a mí? Entonces, claro, como usted que sabe que es una prueba de fe, usted dobla rodillas y habla con su Señor. Y Él le dice, no, te estoy procesando. Esto tiene propósito para que usted crezca y sea fuerte y abandone ideas que quizás lo tienen dominado todavía, pero son para bien, ¿sí? Los cristianos tenemos que enfrentar el sufrimiento para ser perfeccionados. El apóstol Pablo, mire, en Hechos 14:22, creo que esa es la cita. Hechos 14:22. Por favor, búsquela, que me parece que esa es. El apóstol Pablo le dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, hermanos, la vida cristiana sin sufrimiento, oiga bien,
La vida cristiana sin sufrimiento no existe. El verdadero creyente sufre por causa de Cristo y se goza en el sufrimiento. Ay, qué difícil es esto, ¿verdad? Pero hermanos, si no, o sea, esa es otra forma de sufrir. Pero si usted no está sufriendo por causa de Cristo, está sufriendo por causa del pecado. ¿Sí? Entonces uno tiene que reconocer cuál es la diferencia. Cuando el sufrimiento viene por pecado, lo primero que debemos de hacer, hermanos amados, es reconocer ese pecado. Reconocerlo y pedirle perdón a Dios. Mire, me encantó esto que leí en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Esto es, nunca le había puesto tanta atención a esta enseñanza del Señor Jesucristo. Y dice así: en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, oiga bien, estas son palabras de Jesús: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, hombre, el arrepentimiento es una medicina para dejar de sufrir. Tal vez usted ve una angustia ahí. Mire, hay a veces necedades contra Dios en la familia. Hay gente ni que esté lo más oprimida por una situación difícil, no se acerca a la iglesia. Y cuando viene a la iglesia en esas condiciones, a veces viene exigiendo que Dios le haga lo que Él quiere. Como que Dios fuera realmente nuestro sirviente. Hermanos amados, a Dios se le trata con la reverencia y el respeto que Él merece. Y en esa condición, y hay que procurar estar en paz con aquel, el único que nos puede sacar de esta situación. Si usted quiere un favor de Dios, mi hermano, por principio, busque estar en paz con Él. Si usted le va a pedir un favor a alguien y le dice, hey vos, vení, haceme este favor. ¿Qué te pasa? ¿No? Y a veces es su enemigo, y el pecado que no nos hace enemigos de Dios, hermanos. Entonces hay que solucionar esto, porque si no, usted puede pasar dándose golpes de pecho y no va a ser oído. ¿Por qué? Porque las reglas de la provisión, de la abundancia, las pone Dios. Dios lo va a bendecir como Él dice, no como usted quiere. Entonces, hermano amado, una vez resuelto el problema del pecado, que ese es el mayor problema que tenemos todos, entonces, y usted recibe el perdón de Dios, entonces entramos a estar en paz con Dios. Y hasta entonces vamos a estar listos para clamar a Él. Clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué te voy a responder? Porque ya estoy en paz contigo. O sea, ya borraste la señal de enemistad pecaminosa que había entre nosotros. Confesaste tu pecado con arrepentimiento y quise yo perdonarte. Así dice el Señor. Entonces ahora clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos va a atender la petición de una forma que nosotros no sabemos. Yo no sé cómo va a resolver Dios esta situación que tenemos. No lo sé, que la resuelve, pero primero tengo que estar en paz con Él. Si estoy en paz con Dios, puedo pedirle. Si estoy en paz con Dios, entonces Él me va a contestar, Él va a oír. Aunque Él ya lo sabe, Él está esperando que yo restaure mi armonía espiritual con Él a través del reconocimiento de su gran poder, de su amor, de su misericordia y también a través de la necesidad que yo tengo de ordenar mi vida para ser obediente como Él quiere. Entonces ahí yo pido y entonces Él me responde. Y mire,
Hermanos, esta es la preciosa manera en cómo Dios nos puede traspasar de la miseria a la abundancia, del dolor a la alegría, ¿sí? De la escasez a la abundancia. O sea, ya le dije, a Dios eso no le cuesta nada. Y si Dios no nos da más, hermano, Él sabe la medida exacta con la cual nos bendice. O sea, si no te da más, es porque te vas a hacer loco con el pisto, men. Y entonces, en vez de hacerte un favor, te va a arruinar. Y yo digo, no, vos querés 1000, no, si vos solo aguantás con 50. Si te doy 60, te arruinás. Ay, Señor, ¿cómo va a creer si le voy a dar el diezmo? Si el diezmo es mío y todo lo que te voy a dar es mío. Y no de mí lo ha recibido, pues. Porque hay gente que todavía está negociando eso con Dios. Si le doy o no le doy, bueno, no le dé. Usted pierde, hermano, usted pierde. Si eso no es algo que nosotros vamos a negociar. A Dios se le obedece como están escrito en la palabra. Y yo soy solamente el vocero de lo que Él ha dicho que se tiene que hacer. Entonces, pero trate de estar en paz con Dios. Usted quiere abundancia, yo quiero bastante pisto, Señor. Y hasta entonces te voy a dar. No, de ahora que esté en escasez. Pero délo por amor. Delo con alegría y usted va a ver cómo Dios va a responderle. Y de una manera que usted quizás en este momento ni sospecha. Israel, en medio de esta desgracia que estaba a punto de sufrir. Mire, estos son los días previos a la cautividad. Para que Israel viera abundancia, faltaban 70 años. Pero para Dios el tiempo no es problema. Para Dios nada es problema. Pero nosotros tenemos que ordenar nuestra vida hoy, porque dentro de 70 años ninguno de nosotros probablemente esté. Y los que estén ya van a estar ancianos. Qué bueno sería obedecer desde ahora y estar listos para recibir las bendiciones con las que Dios quiere bendecirnos desde hoy. Ay, papi, déjeme hacer mi vida. Si yo lo amo. Hay que señoritas que así le dicen a los papás. Ay, es que usted no sabe que en sus tiempos no era así. Los bichos quieren darle clases a los mayores, como que uno fuera ignorante o no hubiera pasado por ahí. Y uno sabe por qué da el consejo. Entonces, no, yo me voy. Y se van. A la semana ya están hablando que no tienen para comer. ¿Y qué quieren? Si esa desobediencia tiene factura, hombre. Hermanos amados, la mayor bendición con la que Dios nos bendice es ser restaurados a la familia de Dios. Jeremías 32:8 dice así. Creo que es esta. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel. Recuerde que todos estos episodios hablan de un profeta preso. Y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti te corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Oiga, previo a la desgracia, previo al caos, Dios y Jeremías preso, o sea, Dios le dijo, no, vos sos hijo mío, yo te voy a bendecir. No importa que estés en esa cárcel, no importa que todo el mundo te odie por hablar mi palabra, yo te voy a bendecir porque eres hijo mío. Y la mayor bendición es que Dios nos trate como hijos. Hermano amado, más valioso que el dinero, que la salud y todos los bienes terrenales, lo primero con que Dios nos bendice es la recuperación de la buena relación de cada uno de nosotros con Él, porque Él es todo para nosotros. Acabamos de cantar un coro precioso que algunos hasta los vi llorar. Todo se lo debo a Él. Ok, entonces hermano, si todo se lo debe a Él, solo es cuando canta. ¿A quién le debe la obediencia? ¿A quién le debe la gratitud? ¿A quién le debe el perdón? ¿Lo agradece, amado, o agradece más el dinero? Hermano, lo más valioso que tenemos los cristianos, los hijos de Dios, es que Él sea nuestro Padre. Y hermano, las demás cosas, las dijo el Señor Jesucristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas le vienen a usted por añadidura. Hermano amado,
El sufrimiento realmente no se puede cancelar del todo, pero se puede disminuir del todo si usted entiende la razón del sufrimiento. Si sufrimos como hijos de Dios, porque Dios nos quiere perfeccionar, ese sufrimiento nos va a producir gozo y va a ser para bien. Si sufrimos dolor, sufrimiento como consecuencia del pecado y corregimos, Dios va a restaurar todo el bien con que Él siempre nos ha querido bendecir. Porque Dios, si alguien no es escaso para dar, es nuestro Señor. Él es abundante, hermanos. Y oigan bien, la iglesia se ha conformado, nos hemos conformado quizás a vivir casi de las migajas de bendición que por misericordia recibimos todavía. Pero vemos gente entre el pueblo de Dios que no vive en esa miseria, que no vive en esa escasez. Sí sufren, pero Dios los respalda, les da salidas, les da soluciones, les da la provisión, no les hace pasar vergüenzas. Y aún cuando a veces uno se puede equivocar, Dios misericordiosamente lo libra de situaciones que podían ser infinitamente peores. Dios es bueno, amados hermanos. Dios es misericordioso. Dios sabe que este envase es vaso de barro, así dice la Escritura. Somos frágiles, pero hermanos, eso no es justificación para pecar y esperar bendiciones. Si usted ve familias en desgracia, si usted ve familias en limitaciones, hermano, que no son dignas de un hijo de Dios, hermano, hay que revisar, hay que escarbar. Ahí hay algo, hay un pecado. Hay un pecado. Y Dios lo que quiere es resolver primeramente el asunto del pecado. Y luego, amados, que el pecado es resuelto, porque Dios tiene la medicina para todo, usted va a comenzar a ver la cosecha de Dios para usted. Y cuando Dios bendice, no bendice poco, hermano. Israel, mire, a Israel le prometió el Señor abundancia, y se la prometió cuando ellos estaban portándose mal con ganas, pero sabía quizás que esa generación no iba a ser bendecida, porque esa era la generación que recibió el juicio, el castigo por el pecado que el pueblo estaba cometiendo. Cuando pasó el juicio y vino la restauración, Dios devuelve a Israel todo su esplendor, toda su gloria, toda su abundancia. Y hermanos, y lamentablemente, pues eso sería de otro estudio, objeto de otro estudio. Aún así, cuando Dios los volvió a bendecir, igual que nosotros, Israel volvió a desobedecer. Entonces, hermano, no espere que Dios lo bendiga para desobedecerle. Dios lo bendice a uno para pertenecerle a Él y someterse a Él, llenarse de Él, ser feliz con Él. Si, amados, si nosotros lo tenemos a Él, ¿qué otra cosa nos puede llenar el corazón de felicidad? Pero cuando nosotros no nos gozamos en el Señor, es porque Dios ha perdido valor para nosotros. Lo terrenal tiene más valor y entonces Dios tiene que revertir eso. Pero Dios tiene solución para su sufrimiento. Cualquiera que sea la causa, mi amado, Dios tiene la medicina. Nosotros vamos a orar esta tarde. Después de recoger la ofrenda, vamos a ministrar a la iglesia, porque la iglesia tiene dolor en muchos corazones. Oiga bien, aún nuestros niños están sufriendo. Tal vez ellos no dicen, pero nuestros niños están sufriendo. Y los causantes somos nosotros. Nosotros somos los que, si usted le ve a su hijo una cara, usted tiene que saber, su hijo no está bien y no es por gusto. Hay un pecado que resolver. Pero resolvamos el problema del pecado y descubramos la misericordia abundante de Dios para todos aquellos que claman en paz con Dios, seguro que reciben abundancia, bendición, misericordia.